Bien, pues buenos días. Gracias a todas y a todos por estar en esta aula virtual. Les agradezco entonces pues que se hayan conectado para continuar con este análisis que estamos realizando acerca de las partes en el procedimiento especial sancionado. Entonces, ya el día de ayer hacíamos algunas referencias, algunas reflexiones en esto a partir, o sobre esto, a partir de la noción de los principios del debido proceso, ¿no? Y me parece que, pues, encontrábamos cómo estos principios deben ser fundamentalmente atendidos en todos los actos que nosotros desarrollemos para desahogar un procedimiento especial sancionado. Poníamos pues algunos ejemplos prácticos que ustedes mismas me ayudaron a construir a partir, por ejemplo, de la idea del emplazamiento, del llamamiento a juicio, del tema de las pruebas, ¿no? Desde luego, hay muchas cosas ahí que no alcanzamos a tocar porque no es el objetivo de nuestra sesión, pero que o irán viendo en otros módulos de este diplomado o que incluso podrían eh, eh, revisar, abordar en algunos otros de nuestros diplomados. Por ejemplo, desde luego, fundamental el tema de la admisibilidad de las pruebas, ¿no? Ese es un asunto fundamental. ¿Existe un derecho a probar por parte que tienen las partes? Sí, desde luego existe un derecho a probar, pero este derecho debe estar sujeto a una serie de condicionantes. Ahora, hemos dicho también ayer que toda limitación a un derecho humano es permisible siempre y cuando se esté en presencia de otro y se tenga que hacer por parte del legislador, en su caso, un ejercicio de ponderación en el cual resulte necesaria la limitación de uno para la plena pervivencia del otro. Y eso se manifiesta, desde luego, en el régimen probatorio. Por ejemplo, respecto de la admisibilidad o no de ciertas pruebas. Ya lo planteábamos, por ejemplo, el día de ayer por relación a la prueba pericial. ¿Por qué razón? Pues porque hay un principio de máxima celeridad en el proceso electoral que tiene que ver con el derecho que tiene la ciudadanía a ser gobernada por gobernantes que haya electo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto nos obliga a una muy rápida resolución de los asuntos. La otra vez escuchaba yo a un magistrado de sala superior que reflexionaba acerca de cuánto tarda en promedio un juicio con nosotros, ¿no? Y resulta que un juicio aquí en nuestra sede, digamos, en la sede del Tribunal Electoral, pues lo que está tardando en promedio es 2 semanas en promedio, lo cual es bastante peculiar, ¿no? Porque cuando platica uno esto con compañeras, compañeros que vienen de otras áreas del derecho, ¿cuánto tarda en promedio un juicio civil, un juicio mercantil? No, pues ahí hay que ver, ¿no? Y cuando les platico uno lo que dura un juicio electoral, disculpen, pues ahí cambia un poco, ¿no? Bueno, ahora, nos faltaba ayer una regla. Disculpen ustedes, digamos, otro principio de la materia, de los principios del debido proceso, que es el relativo al derecho, bueno, nos faltaban dos, a la sentencia y a la impugnación. Las partes tienen derecho a que se dicte una resolución. Ahora, ¿cómo debe ser esa resolución? ¿Cómo debe ser esa sentencia? Bueno, permítanme leer la referencia específica. Perdón, déjeme contesto esto. Perdón, es de aquí de la chamba. Permíteme un segundo.
Disculpen, si me vuelven a escuchar y a ver, disculpen, pero bueno, hay veces que está uno en varias pistas y como hoy tenemos acuerdo, hay que estar revisando información que se manda. Pero bueno, decíamos acerca del derecho a la sentencia. Quiero leerles algo sobre esta cuestión específicamente. A ver, la sentencia tiene que cumplir para que respete realmente las reglas del debido proceso, los principios del debido proceso, tiene que cumplir con varios principios. El primero es que sea completa y congruente. ¿A qué me refiero con que sea completa? Me refiero a que resuelva todos y cada uno de los puntos de la litis, ¿no? Ese es un elemento fundamental, lo cual implica que el compañero o la compañera que la elabora, la magistrada, el magistrado que sube la sentencia al pleno, tiene que tener, antes que otra cosa, muy clara la fijación de la litis. Pensemos que la compañera Manuela Cano es magistrada y pensemos que el compañero Jesús le va a dar cuenta porque es su secretario de estudio y cuenta. Y entonces Manuela le pregunta, ¿cuál es la litis? Jesús le tiene que responder. Bueno, mire, magistrada, aquí el tema es de si esta barda está pintada con o sin el consentimiento del dueño del predio donde se puso. Aquí la litis es determinar si se tuvieron las autorizaciones necesarias para que aparecieran menores de edad en esta propaganda político-electoral. Aquí lo que se tiene que determinar, magistrada, es si en efecto se hizo buen uso o mal uso de la pauta. Ya, eso es fijar la litis, ¿no? Pero ¿cuántas veces nos topamos con gente, compañeras, compañeros, que no saben fijar la litis? A ver, ¿cuál es la litis? Bueno, es que lo que pasa, vino y comenta, no, pero ¿cuál es la litis? Bueno, es que déjeme decirle que de las pruebas, ¿cuál es la litis? ¿Cuál es la litis? Por una razón incluso absolutamente práctica. ¿Cómo puedes elaborar un proyecto de resolución si no tienes clara la litis? Díganme cómo. Si la litis es el problema a resolver, ¿cómo vas a resolverlo si no lo tienes claro? Entonces, el primer elemento que tú tienes que tener claro, como la persona que está proyectando la resolución, es ¿cuál es la litis? ¿Cuál es la litis? Y si no tienes clara cuál es la litis, ¿cómo la vas a resolver? A ver, yo sé que esto suena a verdad de perogrullo, probablemente lo sea, pero la realidad es que en ocasiones esto no lo tenemos claro. Miren, a mí pues por el trabajo, ¿no? Me ha tocado, y por gusto también, porque afortunadamente trabajo en lo que me gusta, ¿no? Me ha tocado participar en pues, actividades de capacitación hacia los tribunales, ¿no? Y no solo electorales, también de otra laya, de otro tipo, ¿no? Y, pues, por ejemplo, es una pregunta que yo hago, ¿no? A ver, ¿cómo se fija la litis? ¿Qué es fijar la litis? O les pones un caso, ¿no? A ver, fijen la litis. Y pues ves que hay gente que pues, tiene mucho colmillo, tiene mucha experiencia, pues rápido más o menos la ubica, ¿no? Y gente que, ¿qué? Sí, pues, ¿cuál es la litis? ¿Cómo que la litis? Pues ahora sí que de qué se están peleando, ¿no? Diríamos cuando escuchamos un chisme, ¿no? Se están peleando. ¿De qué se están peleando, no? Pues eso hay que tenerlo claro. Eso es fijar la litis. Ahora bien, me van a decir ustedes, oiga, doctor, pero pues eso es muy fácil decirlo desde su escritorio, pero a ver, venga, échese un clavado en el expediente y vean lo mal que litigan. Vea lo mal que a veces nos mandan integrados los expedientes del órgano instructor. A ver, perdón, nadie dijo que nuestra chamba fuera fácil, ¿no? O sea, si alguien se metió a lo electoral pensando que es fácil, se equivocó. O sea, yo no estoy calvo nomás por genética, ¿no? O sea, es una vida difícil. ¿Por qué? Porque no es sencillo. Yo he escuchado algunas recomendaciones, por ejemplo, de cómo ir fijando la litis. Una de las cosas que tienes que tener claro es que probablemente la información de las partes no te sea suficiente y tengas que revisar en realidad completo el expediente para poder fijar la litis. O sea, de repente uno observa, ¿no? En compañeras, compañeros que, digamos, van haciendo sus pininos y
Sobre todo cuando vienen de otras áreas del derecho, yo lo he visto sobre todo en quienes vienen de lo civil o de lo mercantil, o incluso quieren fijar la litis tomando en cuenta solo los escritos iniciales de las partes, ¿no? La denuncia o la queja y la contestación, y ya con eso quieren fijar la litis. Probablemente, y consta que estoy diciendo probablemente en cuestiones de derecho privado sí sea posible fijar así la litis, pero aquí en nuestra sede estamos hablando de derecho público, ¿no? Y desde ayer algo que he estado remarcando es que estamos hablando de un derecho público en el cual se manifiesta la potestad imperativa del Estado. Por lo tanto, debemos ser sumamente cuidadosos y no nos podemos quedar para fijar la litis solo con esos escritos, sino que tenemos que echarnos un clavado en toda la instrucción. Y ahí en la instrucción es donde pues de repente observamos cosas, ¿no? Que nos hacen tener que perfeccionar el asunto. Estoy pensando ahorita ya en este momento, como pueden ver ustedes, estoy pensando sobre todo en los órganos resolutores, pero es importante que quienes trabajan en la instrucción escuchen también esto. Suponemos entonces que la compañera Manuela es magistrada electoral y que el compañero Jesús es su secretario de estudio y cuenta, ¿no? Ella es muy buena magistrada y Jesús es su proyectista, su secretario de estudio y cuenta estrella. Entonces Jesús empieza a elaborar el proyecto de resolución, ya le permitió unas constancias, está trabajando, ¿no? Y se da cuenta que la autoridad instructora, por ejemplo, solicitó informaciones. Vamos a poner un ejemplo. Vamos con un caso real. Supongan que es un asunto que tiene que ver con espectaculares, ¿no? Que se colocaron en determinado lugar y en estos espectaculares, los casos típicos, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que a veces, a lo mejor no en su caso, pero me ha tocado ver, cuando viene proceso electoral, les ha tocado ver que de repente salen revistas como de la nada, periódicos como de la nada y ponen espectaculares con la foto de un candidato al que están entrevistando. Yo lo he visto en varios estados, no sé si sea el caso de ustedes, pero es algo muy común, ¿no? Es algo muy común. Bueno, entonces supongan que eso está denunciado y entonces el compañero Jesús tiene que desahogar esto, ¿no? Bueno, pues son varios los denunciados, pero por ejemplo, como que no había certeza acerca de quién es la persona que mandó colocar esos espectaculares. Ok. Y en el expediente que le mandan a Jesús, en la instrucción, esto no está claro. Jesús, bueno, o sea, el tribunal en el que trabaja Jesús bajo la ponencia de Manuela, puede requerirle a la autoridad administrativa electoral, la autoridad que realizó la instrucción, ¿le puede requerir que desahogue ciertas diligencias? ¿Sí? Ahora, en este caso concreto que estoy poniendo, ¿qué diligencias les parece que valdría la pena desahogar? Porque probablemente Jesús tiene dos opciones, ¿no? O sea, Jesús podría intentar regresar con la firma de la magistrada ponente, registrar el expediente diciendo que se agoten las diligencias necesarias para conocer la verdad de los hechos. Pero pues eso es genérico, ¿no? Jesús tiene que ser más, o sea, Jesús es un buen secretario de estudio y cuenta, tiene que ser más preciso. ¿Qué diligencias se les ocurre que se podrían ordenar? Requerimiento de información al ayuntamiento, si es un espectacular. Perfectamente, y creo que Javier lo ve con mucha claridad. Pues al ayuntamiento, ¿no? A ver, ¿quién da los permisos para los espectaculares? ¿Los ayuntamientos o alcaldías? A ver, ¿a quién se lo diste? ¿A quién se lo diste? Ahora, vamos a suponer que se gira ese oficio, que Jesús, vamos, va a hacer ese requerimiento. Ahora, ahí les va una segunda pregunta. Lo más probable es que esa autorización sea a una empresa de publicidad, ¿no? Vamos a poner el ejemplo. Vado Espectaculares SARSB. Pero Vado Espectaculares SARSB no, vamos, lo que hace es vender esos espacios por tiempo determinado, ¿no? Entonces te vendo mi espectacular por 2 meses, o te lo rento, perdón, te lo rento por 2 meses, te lo rento por 3 meses. Entonces, probablemente esa información no sea suficiente. ¿Qué otra información habría que requerir? O sea, ya sabemos que, o sea, nos contesta el ayuntamiento y lo tiene
El permiso es para Vado Espectaculares SARCB. ¿Ahora qué hay que hacer? Adelante, Lucía. Bueno, una vez que nos conteste el ayuntamiento a quién le otorgó el permiso, pues sería dirigirnos a la empresa, en su caso, para saber quién le solicitó o con quién estableció el contrato para colocar esos espectaculares. Ahora, muchas gracias, Lucía, tienes toda la razón. Perdón, levantaste la mano, te interrumpí. Sí, eso es todo, gracias. Disculpa la interrupción, perdón. A ver, ahora viene una tercera pregunta. ¿No les parece que todo esto que estamos aquí construyendo es innecesario? Y que Jesús tendría que elaborar su proyecto de resolución y Manuela, en su caso, aprobarlo y someterlo a la consideración del Pleno, pues con la información que hay. ¿Qué opinan? Héctor, solicitar al INE monitoreo de fiscalización. Claro, también se podría, sí, es otra opción, muy bien. Porque además todos tienen que tener su clavecita, ¿no? Del registro. Pero probablemente no, porque lo puso un periódico, ¿no? Un medio de comunicación. Que también hay una cosa cierta, o sea, los tribunales no le podemos decir a un periódico, a un medio de comunicación, cuál es un hecho noticioso y cuál no, o sea, eso no lo podemos hacer, ¿no? Pero bueno, ¿no les parece excesivo? O sea, ¿para qué tantos oficios? Pues con lo que hay en el expediente ya que se elabora el proyecto de resolución, ¿no? ¿Para qué tanto? ¿Cuándo han visto un juez local requerir tanta cosa? Un juez ordinario. ¿Qué piensan? A ver, aquí necesito opiniones. ¿Qué piensan? Yo considero que sí debe de hacerse llegar de toda esta información, porque las partes solamente van a ofrecer como pruebas mínimas, pero por eso la facultad investigadora de la autoridad, para poder resolver de una forma más completa el conflicto. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? Adelante, Lucía. Gracias. Bueno, yo no soy abogada, pero entiendo que, como comentó la compañera Mirta, es potestad de la autoridad investigadora el mejor proveer para hacerse de los elementos necesarios para poder resolver la queja. Ok, a llegar a esos elementos necesarios. Muy bien. Javier Bielma. Javier, no te escuchamos, pero habías levantado la manita. Perdón. Yo considero que en este caso nos remontamos a la clase anterior con el tema de que en el PES prevalece el principio inquisitivo por un lado y por otro tomaría en cuenta lo que nos acabas de comentar, que tiene que ver con que las sentencias deben dictarse de forma completa. Entonces, también los órganos jurisdiccionales, si advierten que hay una falta de diligencias por parte del órgano administrativo, pues puede reponer el procedimiento con la finalidad de que puedan esclarecerse hechos que se desprenden del análisis de las constancias del expediente. Muchas gracias, Javier. No puedo omitir señalar que se me antoja el café que se está tomando Jesús, porque esto es así como que en jarrita, entonces me hace que es café de olla y debe estar bueno. A ver, yo creo que quienes se han expresado ahorita tienen razón, y veo con gusto que estamos avanzando justamente en la clase, en la materia, ¿no? A ver, en primer lugar, porque la sentencia debe ser completa. Una sentencia completa, decía yo, es aquella que resuelve la litis. Si para resolver la litis se necesita más información, pues hay que solicitarla. Así de sencillo. Porque, como platicábamos hace un momento, no estamos hablando de meros derechos disponibles. O sea, no estamos hablando de que se está cobrando un pagaré o no. Aquí, en esta materia, el principio dispositivo se manifiesta en la presentación de la denuncia, pero a partir de ese momento, en buena medida,
entra en función el principio inquisitivo. Ahora bien, sí se tienen que considerar una serie de elementos que es importante que ustedes los valoren. Primero, la necesidad. Esta diligencia, o sea, Jesús se tiene que preguntar, ¿esta diligencia que voy a ordenar es necesaria para conocer la realidad de los hechos? Lo cual implica que Jesús ya tiene muy claro en ese momento una idea de cuál es la litis. O sea, a lo mejor no al 100 porque faltan elementos, ¿no? Pero ya muy concretita de qué carambas va el pleito. Entonces, la primera pregunta que se tiene que hacer Jesús antes de proponerle a la magistrada que se dicte un auto en ese sentido es, ¿esta información que vamos a requerir es necesaria? ¿Es indispensable? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿cómo puedo obtenerla de manera eficiente, eficaz, o sea, con rapidez, con certeza, pero además afectando en lo menos posible derechos no solo de las partes, sino también de terceros? No solo de las partes, sino también de terceros. Lo cual implica que probablemente tenga que modular la solicitud. Por ejemplo, ¿esa información me la puede dar una autoridad? ¿O necesariamente se la tengo que pedir a un particular? Porque por regla general, si la misma información te la puede dar un particular y una autoridad, ¿a quién requieres? ¿A la autoridad o al particular? A la autoridad. Exactamente, requieres a la autoridad, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra pregunta. ¿Por qué razón? Porque como ustedes ya vieron en el PES, hay una serie de principios que tenemos que atender, entre los cuales está el principio de mínima molestia o mínima invasión, ¿no? Mínima intrusión en los derechos. Entonces, si nos lo puede dar la autoridad, pues a la autoridad. Tercero, y esta es una cuestión, miren, esto que voy a decir creo que no tendría yo que decirlo, pero es bien importante mencionarlo. Cuando haces un requerimiento, esto es algo absolutamente práctico, ¿eh? Cuando haces un requerimiento, o como igualito que cuando das una orden, para que esté bien hecho, tiene que cumplir estos elementos. Fíjense muy bien. ¿Qué estás solicitando? ¿Qué estás solicitando? ¿A quién se lo estás ordenando? ¿Qué te tiene que entregar? ¿Cómo te lo tiene que entregar? ¿Y cuándo te lo tiene que entregar? Son 5 elementos que no deben de faltar en ningún tipo de requerimiento. ¿Qué solicitas? ¿A quién se lo solicitas? ¿Cómo te lo tiene que entregar? ¿Cuándo te lo tiene que entregar? ¿Qué te tiene que entregar? Son 5 elementos fundamentales. Porque en ocasiones, y aquí habla mi experiencia como funcionario en el área administrativa electoral, en ocasiones te llegan requerimientos vagos. Realice todas las actividades necesarias. Ok, o sea, a ver, yo te mandé el expediente con todas las actividades que yo creí que eran las óptimas, las adecuadas. Tú me estás diciendo que faltan. Ok, dime cuáles. No, pues las que sean necesarias. A ver, güey, yo no me puedo meter, con todo respeto, yo no me puedo meter en tu cabeza. Entonces, puedo entender, desde luego, que lo que yo te estoy dando te resulta incompleto. Pero entonces, por favor, tú dime qué necesitas. Tú me dices qué necesitas y entonces yo lo requiero, ¿no? Entonces, tenemos que ser en los requerimientos sumamente precisos, porque cuando la petición es genérica, la respuesta va a ser genérica, ¿no? Y entonces decir, pues es que no me sirvió, pues es que no supieron, no, es que tú no supiste pedir. Dicho de otra manera, para ordenar o para mandar hay que saberlo hacer, ¿no? Entonces, ¿qué me tienes que entregar? A ver, ¿a quién va dirigido? ¿Qué me tienes que entregar? ¿Cómo lo requiero? ¿Cuándo lo requiero? Todo ese tipo de precisiones. De manera que la autoridad requerida, por ejemplo, el órgano administrativo que realizó la instrucción, pueda cumplirlo. Porque si no, de otra manera lo que pasa, y ustedes saben que a veces sucede, es que ahí tienes al director jurídico o ahí tienes a la coordinadora de instrucción hablando a la secretaria, estoy cuenta, oye, es que no te entiendo. Pues, ¿cómo no? Ahí te estoy diciendo, está en español. Sí, pero no te entiendo, ¿qué quieres? No, pues es que a ver, ¿qué más puedes hacer? Es que tú dime. No es que yo no quiera hacer mi trabajo, es que yo ya lo hice, te está resultando insuficiente, está bien, tengo que complementarlo, está bien, pero tú dime, necesito que tú me informes. Por otra parte, también en estos requerimientos, uno tiene que entender
que no todas las personas trabajamos en lo electoral. O sea, quienes estamos en lo electoral, más aún en proceso, sabemos que todos los días y horas son hábiles. Yo me acuerdo, perdón que platique esta anécdota, pero yo creo que a varias y a varios de ustedes les habrá pasado. En el proceso electoral 2014-2015 teníamos un compañero que su pareja no le creía que de repente estaba trabajando en la madrugada. Claro, seguramente el tipo daba elementos a dudar, ¿no? Pero bueno, no le creía. Entonces, de repente, llegaba su pareja en la madrugada al instituto y ahí nos encontraba. O sea, neta, o sea, al menos esos días, ahí estaba trabajando el compañero. O sea, nosotros que estamos en lo electoral sabemos que esto es así. Yo no sé, lo que pasa es que no sé. A lo mejor, o sea, quiero remarcar que me ha tocado estar en esa parte, ¿no? Entonces, incluso hasta cuando eres consejero, me ha tocado sesionar el 25 de diciembre, me ha tocado sesionar el 1 de enero, ¿no? Y ahí llegan los compañeros y las compañeras con lo que sobró, ¿no? Del pollito, del pavo y demás, y estás picando antes de la sesión. Pues sabemos que esto es así, ¿no? O sea, no les digo a ustedes nada novedoso, pero hay autoridades que no. Entonces, cuando tú haces un requerimiento, por ejemplo, 24 horas, ok, estás requiriendo el viernes en la noche, y la autoridad administrativa está cerrada. O sea, no la administrativa electoral, esa ahí está. Pero la autoridad a la que se tienen que hacer los requerimientos o respecto a la cual se tiene que obtener información no está trabajando. Pues es que deberían, pues sí deberían, tampoco deberían, no son autoridades electorales. A mí me ha tocado verlo, por ejemplo, con ayuntamientos, ¿no? Que está cerrado. ¿Por qué está cerrado? Porque no trabajan en fin de semana, ¿no? Es que necesitamos... El lunes, es que me lo están requiriendo. El lunes, papá, el lunes. Entonces, también resulta una buena idea que verifiquemos eso. O, por ejemplo, requerimientos a particulares. Me ha tocado ver, por ejemplo, con empresas o sociedades anónimas, ¿no? O sea, tienes que ir a una oficina. La oficina está cerrada, ¿qué haces? ¿Qué haces? Porque ya ni siquiera hay directorio de páginas amarillas, ¿no? O sea, ¿qué haces? Entonces, si me haces un requerimiento en viernes en la noche para cumplirte en 24 horas respecto de un particular o de una autoridad que no es electoral, es probable que no te pueda cumplir. No por flojo, no porque no quiera, sino porque materialmente no se puede, ¿no? Y Jesús no puede decir, a mí me vale madres, nosotros trabajamos todos los días y horas. Jesús tiene que entender el contexto en el que viven otras personas y otras autoridades. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Sí, bueno, entonces, todo este tipo de elementos. ¿Por qué? Porque la sentencia debe ser completa. Una buena práctica, pero miren, por favor, todo lo que estoy diciendo aquí, tómenlo como amistosos comentarios y amistosas reflexiones. Yo no soy nadie, yo no soy Vargas Llosa para ponerme, no, déjenme, yo les digo, no, yo no soy nadie. O sea, yo no soy nadie para ordenarles, ni siquiera para recomendarles qué hacer. Yo les platico lo que yo he visto que funciona. Puede ser que a ustedes les funcione otra cosa, ¿no? O sea, porque no quiero que salgan de esta clase diciendo, no, ese hombre se cree mucho, es muy no, para nada. Haz una listita. A ver, ¿cuál es la litis? Ok, la litis es acerca de aparición de menores en propaganda político-electoral sin los permisos requeridos, ¿de acuerdo? O sea, ya fijaste la litis, esa es la litis. Ok, ahora, acuérdate que estamos hablando de algo que se parece a lo penal. Entonces, en tu ley electoral o en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales están los ilícitos que son sujetos de estos procedimientos, ¿no? Ustedes los van a ver o ya los vieron. Esto opera como la materia penal. ¿Cuáles son los elementos del tipo? ¿Te fijas? ¿Cuáles son los elementos del tipo? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy burdo. Robo. Robo es apoderarse de cosas ajenas y quien legalmente pueda darlo. ¿Estamos de acuerdo? El consentimiento. ¿Cuáles son los elementos del tipo penal robo? Apoderamiento de cosa ajena sin consentimiento. ¿De acuerdo? De estos tres, ¿cuántos tienes que tener acreditado para hacer una sentencia condenatoria? ¿Con 2? ¿Ya le hiciste? ¿Con 1 o necesitas los 3? Yo veo que Yari contesta. A ver, Yari, dinos. No, los 3, porque entonces, si nada más tienes 2, no estás cumpliendo con los elementos básicos y no puedes acusar
algo nada más por simple analogía. Espléndido, Yari tiene toda la razón, toda la razón. Entonces, con que se caiga un elemento ya no es robo, ¿estamos de acuerdo? Si ella fuera una proyectista, una secretaria de estudio y cuenta en materia penal, tendría que tener estos elementos súper claros. Pero estamos hablando en procedimiento especial sancionador. Funciona igual. O sea, ustedes ya lo vieron en los principios generales del PES. La tipicidad. Entonces, ¿cuáles son los elementos del tipo? ¿No? O sea, ya que fijaste la litis, ya que sabes de qué carambas tienes que hacer la resolución, ¿cuáles son los elementos del tipo? Para ver si se cumplen. Entonces, tú agarras tu libretita. Yo soy la niña de los plumones porque uso de distintos colores y la niña de las libretas, porque ahí en el departamento que es su casa, pero no les digo dónde están, que no vayan a llegar y no haya yo alzado y me va a dar mucha pena. Tengo mis libretas de los últimos años. Yo trabajé hace mucho con un abogado. Yo me formé como procesalista, con el licenciado Carlos García Michaus. Y él tenía en un escritorio libretas desde los años 50, con sus anotaciones, reflexiones, ensayos, artículos y demás. Y yo hago exactamente lo mismo. Aquí lo tengo. Entonces, por ejemplo, mis pendientes, las resoluciones, de un curso que estoy tomando de prueba, de muchas cosas, ahí lo tengo. Entonces, yo siempre trabajo con mi libretita. Entonces, yo agarro mi libretita y digo, a ver, ¿cuáles son los elementos del tipo? A ver, primero, que sea propaganda político-electoral. Entonces, lo primero que tengo que acreditar, que verificar es que sea propaganda político-electoral, porque a lo mejor no es. Ese es el primero. Segundo, que aparezcan menores. A ver, ¿es un menor de edad o no es un menor de edad? Ay, es que es evidente. No, evidente ni madres. No es de evidente. Eso no es. Hay algunos casos que sí es evidente. Un bebé es evidente. Pero hay personas que se ven muy jóvenes. Muy jóvenes. Yo sé que para mis 70 yo me veo joven. Hay gente que se ve muy joven. Entonces, puede ser que aparezca como menor alguien que no lo es. Sobre todo cuando estamos en el lindero, ¿no? Como que entre los 16 y los 19 de repente te ves como tu abuelito, de repente te ves como tu hermano chiquito. Entonces, ¿cómo se está comprobando? Pues es que es evidente. No. Hay veces que necesitas que eso se pruebe. ¿Con qué elementos se está probando? Entonces, decíamos, seguimos construyendo el tipo. Que sea propaganda político-electoral. 1. 2. Que aparezcan menores. 3. Que no se cuente con el consentimiento de los padres y en su caso del menor. Porque ya ven que dependiendo se puede requerir el consentimiento del menor. 4. Atendiendo la edad, que cómo se dio el consentimiento del menor. Ya ven que no basta con que simplemente, ¿estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo y ya. ¿Ok? En este ejemplito que estoy poniendo, pero piensen ustedes con cualquier caso, ¿eh? Para que se compruebe el tipo, necesitas 4 elementos, ¿no? Para que tu sentencia sea completa, tienes que analizar, o sea, para que resuelva la litis, tienes que ver si se cumplen los elementos del tipo o no. Entonces, con cada uno de los elementos, tú vas a ir estableciendo una especie de llave. ¿Cómo se probó? ¿Cómo se prueba que sea propaganda político-electoral? El primer elemento, porque si no es propaganda político-electoral, pues ya no es eso, ¿no? ¿Cómo se prueba que es propaganda político-electoral? ¿Con qué elementos? A ver, díganme ustedes. Adelante, Anita. Pues que el contenido de la difusión sea de carácter llamativo al voto, que identifique al candidato. Perfecto. Y para todo eso, ¿qué prueba necesitas? ¿Cuál es el objeto material de la prueba que necesitas tener? Si es una pinta de barda, un espectacular, puede ser una oficialía electoral. Perfecto, muy bien. Un oficial electoral, un video, algo, muy bien. O sea, ¿con qué elemento probatorio estás comprobando uno de los elementos? A ver, ¿es propaganda político-electoral? Lo primero es tenemos que ver si existe, ¿no? Ok. ¿Cómo lo está comprobando la compañera Anita? Pues porque aquí está la oficialía electoral. Ahora, Anita, ¿qué tiene que hacer respecto a esa oficialía electoral? Tiene que verla, tiene que estudiarla, tiene que ver si está bien levantada, tiene que ver si es informativa, tiene que meterse a ver, por ejemplo, lo que platicábamos ayer, la ubicación del domicilio, la descripción de la barda, si se adjuntaron o no, si se anexaron o no se anexaron fotos, si hay algún tipo de manifestación, perfectamente la fecha, o sea, tiene que analizarla, ¿no?
insisto, sobre todo lo digo esto para los compañeros y las compañeras que aquí seguramente hay, que son oficiales electorales en los OPLES. Sí, tienes fe pública, pero tu fe pública está limitada a la racionalidad, a la coherencia, a la completitud de tu labor. O sea, si tú presentas una constancia donde simplemente, pues me constituí en domicilio requerido y vi que no había nada, perdón, pero eso no sirve de nada. Miren, les voy a platicar otra experiencia personal. En alguna ocasión alguien se quejaba, es que el doctor Vado platica experiencias personales, pero trato de platicarles cosas que tienen que ver con la chamba. O sea, yo no les estoy diciendo, fíjense que anoche mi gatita me arañó. No, estoy hablando de cosas que tienen que ver con la chamba. Bueno, antes de 2014, los procedimientos de constitución de partidos políticos locales se hacían conforme a las leyes electorales locales. Y a mí me tocó participar en un OPLE. Yo era coordinador de asesores de las consejerías, lo cual suena muy bien, pero hacíamos hasta de cargar cajas. O sea, ya sabes tú que en lo electoral hay que hacer de todo, o sea, y más en los OPLES. ¿Yo qué les cuento a ustedes? Bueno, entonces, el partido político en cuestión, bueno, la agrupación que quería hacer partido político, lo que hizo fue celebrar asambleas sin informar al instituto, pero con la presencia de notarios, que era una figura que jurídicamente se podía en ese entonces. Hoy ya no se puede, pero en ese entonces se podía. Bueno, a ver, doctor Vado, véngase, ayúdenos. Entonces, por un lado estaba ayudando a revisar lo jurídico y por el otro lado estaba cargando las fichas de afiliación. Estas manitas que ven aquí cargaron más de 3,000 fichas solitas. Tenías que verificar y captar y todo. Entonces ahí andábamos chambeándole, ¿no? Más la chamba ordinaria. Y a la hora que empezamos a analizar las constancias que nos entregaron de los notarios, fíjense de lo que dio fe un notario, de que la asamblea, de que llegaron para instalar la asamblea a las 9 de la mañana y a las 9:05 la asamblea ya había concluido. Y entonces yo dije, o sea, en 5 minutos instalaron las mesas, recibieron a las personas, las registraron, verificaron el quórum, iniciaron la sesión, agotaron los puntos, aprobaron los puntos, dieron por concluida la sesión. En 5 minutos me cae que... Digo, me gustan las reuniones concretas y rápidas, pero una asamblea de un partido en 5 minutos, perdón, no es creíble. O sea, la racionalidad nos hacía dudar de lo que presentaba el notario. Entonces requerimos al notario, oye, precísanos esta información porque pues, es un poquito dudosa, ¿no? Y la organización, o sea, los ciudadanos que pertenecen al partido, ¿cómo se enojaron con nosotros? Pero es que, ¿por qué requieren al notario? Pues porque esto no, pero tiene fe pública. Sí, pero a ver, pero la fe pública no es dogma, o sea, no es Dios en la zarza ardiente con Moisés, que así lo que te diga, ya se acabó, no. O sea, la credibilidad depende de la información que estás dando. Si tú levantas una oficialía electoral chueca, perdón, pero no. ¿Cuántas veces me ha tocado ver que un asunto se cae porque una oficialía electoral estuvo mal hecha? Y les voy a decir una cosa, bueno, neta, qué pena, ¿no? O sea, que tu oficialía chueca la vea un magistrado del Tribunal Electoral local, que te la vea una magistrada de sala regional, que la vea un magistrado de sala superior, y este no sabe hacer oficialías electorales. Ahora sí que qué pena con Godínez, ¿no? Que se cae el asunto porque la oficialía estuvo mal hecha. Es que les voy a decir una cosa, uno se da cuenta, o sea, la neta es que uno sí se da cuenta, como autoridad revisora. Entonces, de repente te llegan oficialías de determinados órganos y dices, ellos normalmente lo hacen bien. O sea, no quiere decir que en automático esté bien, pero dices, seguramente mandaron algo decente, bien hecho, y te llegan otras que desde que te llegan dices, ya empiezas como que dudosón, ¿no? ¿Por qué? Porque quieras que no, se van construyendo famas, ¿no? Entonces, con esto lo que estoy diciendo es que, bueno, para acreditar ese primer elemento, eso. 2, aparición de menores. ¿Cómo constatas la aparición de menores? Bueno, por ejemplo, con la oficialía, o si fue en radio y televisión, o en un video de YouTube o de TikTok, pues con el video como tal y la constancia que se hace de cuando se pasa el mismo en la audiencia, ¿no? Ahora, ¿cómo se acredita que es menor? Bueno, creo que evidentemente lo que necesitas es el acta, ¿no? El acta de nacimiento, pero también puede suceder que sea evidente que es un menor de edad. Por ejemplo, un bebé, pues a eso sí no se puede
decir que no. El tema de los consentimientos. Bueno, a ver, ¿se presentaron o no las documentales? Tú sabes que esto se tiene que hacer en documental. Por ejemplo, ante oficialía electoral, o en su caso ante notario. ¿Están bien hechas? ¿Se hizo bien el cuestionario? ¿Tenía edad el menor para que se le interrogara? Todo esto. De manera que cuando estás construyendo la resolución para que sea completa, entonces pues vas palomeando. Ahora, puede suceder que un elemento no aparezca o no tengas elementos probatorios, o más bien, tengas elementos probatorios para acreditar que ese elemento no se dio. Entonces el compañero Jesús, que estaba elaborando el proyecto de resolución, dice, pues efectivamente es propaganda político-electoral. Efectivamente aparece un menor, no hay duda en eso. Pero ¿qué creen? Miren, aquí están su papá y su mamá ante notario y en oficialía electoral dieron permiso. El menor se le entrevistó en oficialía electoral, se le hicieron como 15 preguntas. Está absolutamente de acuerdo. Entonces este elemento no se cumple. ¿Te fijas? Pero lo va a sostener del caudal probatorio. O sea, acuérdense que en última instancia, una sentencia es como si fuera, fíjense lo que dije, es como si fuera la conclusión de un silogismo. Se va a sostener de la veracidad de las premisas. ¿Cuáles son esas premisas? Las pruebas. Las pruebas. Entonces, cuando la compañera Manuela le diga a Jesús, a ver, vente, vamos, dame la cuenta de este asunto. Entonces Jesús le va a decir, pues mire, se trata de un asunto de aparición de menores, posible aparición ilícita de menores en propaganda gubernamental. Ok, se va a decir Manuela, a ver, ¿y qué onda? Pues mire, sí es propaganda gubernamental por esto y esto y esto, y se comprueba con estas pruebas. Muy bien. A ver, ¿sí aparecen menores? Sí, efectivamente, del minuto tal, del segundo tal al segundo tal, aparece un menor con estas características, está identificado, es fulano, lo comprobamos con estas actas, están estos elementos. Muy bien. Y entonces, fíjese, magistrada, que me parece que no lo es, porque están estas y estas y estas constancias, de las que se desprende que hubo un consentimiento, que fue un consentimiento adecuado, correcto, de los padres y del menor, y entonces no hay. Y entonces Manuela va a decir, ok, está bien. A lo mejor le dices, pues, corrígele estas comas, ¿no? Las comas siempre son problemáticas. Corrígele estas comas, haz de estos, pon esta jurisprudencia y ya está, pero ya está. ¿Me van siguiendo? ¿Se fijan qué diferencia a decir, pues es que, mire, como que parece que, es que dicen que es algo de un menor? Eso no es una cuenta, ¿no? Eso no es un proyecto, eso no es alguien que estudió el asunto. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Entonces, ¿por qué? Todo este rollo práctico que me he tirado hasta aquí, se fijan que tiene que ver solo con un principio de la sentencia, que es el principio de que la sentencia completa. Entonces, Jesús podrá decir, y la magistrada puede decir, la sentencia es completa, porque estamos abordando todos los puntos que se tienen que abordar. Otra cosa es que le guste o no a la parte, ¿no? Siempre va a haber alguien a que no le guste. Pero estamos cumpliendo con el principio de que la sentencia sea completa. Y esa es uno de los principios del debido proceso. Lo que no se vale, lo que no debemos permitir es que nuestras sentencias sean incompletas. O sea, que haya un punto que no estemos resolviendo. Sobre todo tenemos que resolver para obsequiarlos o para negarlos, lo que tenga que ser. Pero tenemos que abordarlos, todos. ¿Cuántos? Pues va a depender del tipo, ¿no? Va a depender del tipo. Pero eso implica que tengamos muy claro cuáles son los elementos de cada tipo. Anita, te escuchamos, adelante. Me surge una duda. La prueba idónea para determinar si es menor de edad, pues el acta de nacimiento, inclusive que presenten su credencial para votar, ¿no? Pero hay casos, por ejemplo, de videos en donde sí se pueden apreciar aparentemente menores, pero o sea, la pregunta es cómo o qué prueba sería pertinente o qué investigación sería pertinente cuando ves el tumulto de gente y ves ahí a menores, pero en las diligencias de investigación a veces no es posible recabar esos datos y se tiene que tener ese dato para reunir todos los elementos del tipo. Entonces, en ese caso, usted que en su experiencia, ¿cómo se ha solucionado ese tema? Que es a veces a lo que nos enfrentamos cuando estamos llevando a cabo esa investigación para reunir todos los elementos. Inclusive en los espectaculares hay veces que el ayuntamiento dice, no, pues yo no di permiso, ¿no? No, pues quién sabe. Y se pasan los tiempos y esto debe de ser pues en un corto periodo de tiempo, pero a veces las posibilidades de investigación no son tan sencillas de
llevar a cabo. Yo creo que lo que hay que hacer es entender que, en primer lugar, es obligación del partido. O sea, si es por ejemplo, yo ¿sabes dónde lo he visto esto que tú me comentas? No sé si sea el mismo caso que tú, en publicaciones en Facebook. Me acuerdo mucho un caso era una diputada, andaba en campaña, ¿no? Entonces, llega a una comunidad y se toma una foto con unos niños, eran creo que 2 niños y una niña, así, muy chiquitos, o sea, niños que evidentemente son menores de edad, ¿no? O sea, de estos niños entre los 4 y los 7 años, digamos, ¿no? Entonces, ella está como son niños por su estatura y su edad, son bajitos, ella está hacia abajo y los está como que abrazando así, y el pie de foto dice, porque ellos traen la playera con la publicidad de la candidata, ¿no? Entonces, el pie de foto decía, los vi y no me pude resistir a tomarme la foto. Vino la denuncia, o sea, era demasiado obvio, ¿no? Entonces, ahí lo que se hizo fue requerir al partido, a ver, estos son menores de edad, son menores de edad. Entonces, compruébame que aceptaron aparecer, o sea, compruébame que existen los consentimientos. Entonces, el partido, para defenderse, podía haber hecho 2 cosas. Uno, decir, no son menores, pero entonces tenía que comprobarlo. Evidentemente no podía hacer eso, porque muy claramente eran personas menores de edad. 2, exhibir los consentimientos. Claro que no habían, y el partido intentó defenderse por el lado de la espontaneidad. ¿Cuál espontaneidad? O sea, ahí no aplica la espontaneidad. Entonces, creo que eso es como se puede resolver. O sea, ahí la responsabilidad, en primer lugar, no es de la autoridad, la responsabilidad es del partido, o en su caso de la candidatura independiente. Entonces, ¿a quién hay que requerirle? A la candidatura independiente. A ver, aquí están estos menores. ¿Dónde están los consentimientos? No, es que iban pasando. O sea, a mí no me importa. Si son identificables, porque ese es un tema, que sean identificables. O sea, si lo que tú ves son personas de espaldas que no son identificables, pero si son identificables, pues el partido tiene que acreditarles. No sé si con esto más o menos te pude responder, Anita. Bien, gracias. Seguimos con los principios de la sentencia. Que sea congruente. Congruente quiere decir que la sentencia, que haya una relación entre los argumentos, la interpretación, los argumentos y los resolutivos. A ver. Interpretar, no sé si lo dije ayer, pero no, lo digo hoy, y si no, pues lo estoy repitiendo, no pasa nada. Interpretar es darle un sentido u otorgarle sentido a una disposición o a un hecho. O sea, la labor de las compañeras y los compañeros, secretarias de estudio y cuenta, proyectistas, y desde luego de las magistraturas, es interpretar. Ahora, se interpretan los hechos y se interpreta el derecho. Son 2 cosas distintas. Toda interpretación tiene límites. El límite es, en primer lugar, lo racional. Hay un ejemplo que me gusta mucho ponerlo. A ver, voy a lanzar una pregunta y si quieren me la contestan, porque tampoco se trata de forzar a nadie a hacer una identificación, ¿no? ¿Alguien de aquí es Wicca? ¿Alguien en este salón es Wicca? Ustedes saben lo que son las Wiccas, ¿no? ¿Alguien de aquí es Wicca? Bueno, las Wiccas son, y espero no ser inadecuado en mi descripción, pues es una figura ancestral de mujeres que realizan ciertos actos, ciertos hechos en un sentido positivo. O sea, no son, o sea, parece, pero no son brujas, ¿no? Bueno, las Wiccas, para sus rituales, utilizan algo que se llama días lunares. Yo no sé si habían ustedes escuchado este concepto, pero hay días solares y días lunares. Los días solares son a los que estamos acostumbrados, de 24 horas. Los días lunares pueden no ser de 24 horas. Entonces, imaginan este supuesto. Presento mi demanda, ¿no? Y me dicen, me la desechan porque la presenté en el día 5 cuando tenía que ser dentro de los 4 primeros días. Me la desechan. Y entonces yo digo, no, a ver, en impugnación, me la tienen que admitir porque principio pro persona. El código dice 4 días, pero no distingue entre días solares y días lunares. Si me lo cuentan como días solares, que son los días de 24 horas, estoy fuera de plazo. Pero si me lo cuentan como días lunares, estoy dentro del plazo. Y como se tiene que estar a lo más favorable al ejercicio del derecho, admítanme el concepto de días lunares.
Y entonces le cae a Jorge, que es el secretario de Estudio y Cuenta, y va a decir que, ¿qué? Y lo primero que va a hacer es que se va a meter a Wikipedia. Días lunares, ¿qué es eso? Y va a ver que sí existen. Y va a ver que pueden ser más de 24 horas. Ahora, ¿Jorge va a aplicar el pro persona y va a admitir? Evidentemente no. ¿Por qué? Porque hay una racionalidad. En el derecho se usan días solares, no días lunares. Días de 24 horas, no días de 25, de 30. ¿No? Entonces, ahí hay un límite, que es la racionalidad. Si estuviéramos haciendo algún tipo de ceremonia a la luz de la luna, y fuéramos wiccas, pues entonces sí, días lunares, pero es un juicio, ¿no? Me van a decir, pues doctor, es que eso es absurdo. Claro, ese es el primer límite de la interpretación, lo absurdo. La interpretación no puede ser irracional, ¿no? Ese es un primer elemento. El segundo elemento, desde luego, la interpretación no puede ser, no puede torcer el sentido de la norma. Vamos a suponer que una disposición diga, para ser presidente municipal se requieren tener 21 años cumplidos. Es una persona, está impugnando porque dice, su argumento es, pues yo tengo 20, pero mira, tengo 2 doctorados y 3 maestrías y toda esta experiencia. Soy una persona muy madura. Entonces, que se entienda que tengo la madurez necesaria para el desempeño del encargo. Bueno, tú no podrías decir, donde se lee 21, entiéndase 20 más un doctorado. ¿Te fijas? Porque el texto te está limitando. El texto es autoritativo. Les voy a leer algo. Miren nomás a quién voy a citar. A Hans-Georg Gadamer, el más grande hermeneuta del siglo XX. Sí, porque luego dicen, pues este señor ahí anda diciendo cosas que quién sabe si apliquen o no apliquen. Pero vámonos con los grandes, ¿no? Mira, déjenme citar a Gadamer. Uy, se me movió. Perdón. Ay, es que lo estoy usando para un texto que estoy de coautor y se me movió ahorita. Pero espérenme, es que sí vale la pena leerlo directamente de él. Ya nos va a quitar más su tiempo. Gadamer dice que la interpretación religiosa y la interpretación jurídica son ejemplos de interpretación práctica. ¿Por qué? Porque estamos atados a un texto autoritativo, ¿no? Un sacerdote, un pastor o una sacerdotisa, ya ven que hay confesiones religiosas donde incluso hay obispas, ¿no? Cuando están preparando su peroración para la misa o para el servicio, pues agarran su Biblia y parten de la Biblia, ¿no? O sea, la están interpretando y llevan clases de interpretación y demás, pero la están interpretando, o sea, no se pueden salir de ese libro que es un libro sagrado, ¿no? A los abogados y las abogadas, y más cuando hablamos, como en este caso, de imposición de sanciones, no nos podemos salir del texto. Ahora, nada más que tenemos que tener cuidado. Cuando estamos elaborando el proyecto de resolución, ¿cuál es el texto? ¿El texto solamente es la ley electoral o la LEGIPE? ¿O el texto también es más amplio? ¿Qué más tendremos que considerar? A ver, ustedes que han hecho proyectos de resolución. O sea, ¿solamente la ley o algo más? La jurisprudencia. Muy bien, la jurisprudencia. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿A poco nomás con eso hacen sus proyectos? La doctrina, nos dice Carolina, sí, aunque la doctrina no es autoritativa, es formativa, pero podría ser. ¿Pero qué más? Tratados internacionales. Claro, los tratados. ¿No les ha tocado tener que aplicar, por ejemplo, en un asunto el Pacto de San José?
o la Convención Interamericana para prevenir y erradicar toda forma de violencia y discriminación hacia la mujer, seguramente les ha tocado. Si les ha tocado asuntos de menores de edad, probablemente las convenciones en materia de menores de edad, claro, tratados internacionales, pero incluso hasta las sentencias. ¿Nunca les ha tocado, por ejemplo, en un asunto que tenga que ver con pueblos indígenas, invocar el Yatama versus Nicaragua? ¿O en algún asunto que tenga que ver con funcionariado público, aplicar el Petro Urrego contra Colombia? Claro, la Constitución. Entonces, cuando tú elaboras tu proyecto de resolución, la interpretación, o cuando la votas, la interpretación no solamente es de la ley. A ver, ya no somos tribunales de mera legalidad, ¿eh? O sea, si alguien sigue pensando esto, yo le diría, ¿qué es esto? ¿1950? No somos tribunales de mera legalidad. Si hay un magistrado, magistrada, secretario, secretaria de estudio y cuenta que cree que los tribunales electorales es de mera legalidad, seguramente todavía le dice Datsun al Nissan y todavía va a comprar su mandado a Gigante, ¿no? Y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación todavía le dice Trife, porque esas son ideas de hace como muchos años. Somos tribunales de constitucionalidad. Entonces, al interpretar el derecho que tenemos que interpretar no es solamente, no es exclusivamente la ley, es también todos estos materiales normativos que nos obligan, porque son textos autoritativos de los que no nos podemos salir. Los vamos a interpretar bajo una idea de racionalidad, siguiendo los precedentes, jurisprudencia, todo esto, pero no nos podemos salir de ese material normativo. Hay un libro, se lo recomiendo mucho, 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 se llama Derecho y Moral, de don Herbert Hart, ese gran filósofo del derecho que fue Herbert Hart, donde él analiza un caso muy particular. Ustedes saben que en el Reino Unido, hasta los años 60 más o menos, la homosexualidad era delito. Bueno, lo quitan, deja de ser delito en el Código Penal, pero uno de los altos jueces británicos, Lord Devlin, me parece, sí, Lord Devlin, dice, bueno, ya la homosexualidad no está contemplada como delito en la ley británica, pero, un juez penal británico sí puede condenar a alguien por homosexualidad, porque aunque ya no está como delito en el código, sin embargo es algo que atenta contra la esencia de la sociedad. Y entonces Hart toma ese y le pone una repasada impresionante. ¿Por qué? Porque la moralidad que se debe aplicar no es la moral personal, es la moral del sistema. Y si para el sistema ya no es delito, ¿cómo vas a fincar una responsabilidad penal si no hay delito? Ahora, esto te lo digo a ti. ¿Cómo vas a fincar una responsabilidad por un ilícito electoral si no existe el ilícito? Si no existen los elementos del tipo. Pues es que yo creo que se debería sancionar. Bueno, mira, entonces, renuncia a la coordinación de instrucción de tu OPLE, métete a un partido, vuélvete diputado y propones que se modifique la ley. Pero mientras tanto, tú lo que tienes que hacer es aplicar la ley que está. Interpretarla con lealtad hacia el sistema, a la luz de la Constitución, de los tratados internacionales, pero no la puedes torcer, ¿no? Ahora, puede suceder, yo ayer les decía una cosa, cuando tú estás trabajando esto, uno de los cuestionamientos que te tienes que hacer es si el tipo es constitucional o no. Por ejemplo, no puede haber tipo ilícitos administrativos en blanco, ¿no? O sea, no podría ser, y serán, las faltas electorales son estas y estas y estas y estas, y cualquier otra que considere la autoridad administrativa electoral. No, pues no. Ese es un tipo penal en blanco, ¿no? O un ilícito administrativo en blanco. Eso no puede existir, ¿no? Entonces, no te puedes ir por ahí. Tiene que ser muy específico y muy concreto. Decíamos entonces que sea congruente. Bien. Ahora, ¿una sentencia debe ser entendible? Ese me parece que es una gran pregunta. Sobre todo, no como si la enfocamos desde la perspectiva de los derechos. Como ustedes habrán observado, toda la sesión, tanto la de ayer como la de hoy, la he tratado de conducir desde la perspectiva de los derechos. ¿Por qué razón? Porque así se llama nuestra materia, ¿no? Derechos de las partes y los terceros en el PES. Entonces, pues hay que hacerlo así, ¿no? Me parece. ¿Las partes tienen derecho a una sentencia entendible? Miren, esta es una muy buena pregunta para efectos prácticos. Yo les decía hace rato que yo me formé
inicialmente como procesalista. Y hasta la fecha me sigo considerando procesalista. Bueno, mi último libro es de Teoría General del Proceso, ¿no? Yo me veo a mí mismo como procesalista. Y cuando yo estudiaba la licenciatura, la maestría, no se hablaba de sentencias en lenguaje ciudadano. La preocupación era que construyéramos sentencias muy técnicas, ¿no? Muy bien hechas, congruentes, consistentes, que cuando la revisara un tribunal se sostuvieran. Pero no era, digamos, tanto una preocupación si el lenguaje era entendible o no para la parte material. Probablemente, fíjense lo que voy a decir, porque asumíamos que la labor del abogado o la abogada es traducir la sentencia, todos los actos del proceso, traducirlos del lenguaje técnico jurídico, traducirlos al lenguaje común. Cuando fui litigante, yo entendí eso. Yo decía, bueno, pues yo le tengo que explicar, o sea, pues ya tengo la sentencia, se la voy a dar a mi cliente, pero se la tengo que explicar. O sea, no le puedo decir, pues ahí léala. Oiga, aquí pusieron que quantis minoris, aquí pusieron que presunción muciana, pues eso qué, pues ahí búsquele en un diccionario. No, o sea, yo asumía que parte de mi labor como abogado, parte por lo que me pagaban era por explicarles la sentencia. A ver, esto significa tal cosa, esto hay que entenderlo así, se tiene que ejecutar de esta manera, no sé. Pero en últimas fechas parece ser que desde la judicatura, sobre todo, nos hemos dado cuenta que muchas veces esa labor de traducción no se da, ¿no? Que muchas veces los abogados y las abogadas no le traducen correctamente o no hacen ni siquiera el esfuerzo de traducir del lenguaje técnico jurídico al español común, vamos a decirlo así. Y cuando digo común no lo digo en un sentido de, es que nosotros, no, o sea, simplemente el lenguaje común. Hacer la traducción adecuada. Probablemente, y esto que voy a decir es una hipótesis que podrá o no corroborarse, probablemente nos pase en muchas profesiones. Pero la realidad es que en ocasiones las sentencias no son adecuadamente, vamos a decirlo así, traducidas por los abogados a las partes, o las abogadas a las partes. ¿Esto debería importarnos a la judicatura o debería importarnos a las autoridades? Hay quien dice, no. No, a ver, los tribunales hablamos de nuestras sentencias deben de ser técnicas, bien hechas y ya lo demás no es bronca nuestra. Pero creo que muchas personas han entendido, y yo me sumo, que, a título personal desde luego, que la judicatura, sobre todo la judicatura constitucional, entre las cuales está la judicatura electoral, tenemos que hacer un esfuerzo porque nuestras resoluciones sean entendibles, porque las partes entiendan lo que se está resolviendo y por qué se está resolviendo. Que difícilmente podemos pensar que la ciudadanía va a confiar en nosotros si no nos entiende. Por eso, ustedes han visto, y creo que esto lo justifica, todo un esfuerzo, no solo de tribunales federales, o sea, sí de tribunales federales, sí del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero también de algunos ministros, ministras de la Corte, magistrados de circuito, juezas de distrito, magistraturas locales, por tratar de explicar de mejor manera sus resoluciones, ¿no? Y entonces ahí tenemos que tus boletines de prensa, que tus infografías, por ejemplo, aquí tengo en la mano, ¿no? Un libro aquí de infografías, de sentencias del tribunal, ¿no? ¿Buscando qué? Buscando que se entienda. Buscando que se entienda. Ahora, ¿esto nos debe impactar a nosotros? O sea, es un principio de las sentencias y por lo tanto un principio del debido proceso, que las sentencias sean entendibles. Yo creo que en parte sí, sobre todo cuando hablamos de ciertos grupos. Y esto que voy a decir, pues lo ha dicho ya el Tribunal Electoral. O sea, aquí ya dejamos mis ideas personales que ustedes pueden, desde luego, considerar absolutamente equivocadas y refutarlas, y yo muy cumplidamente los observaré. Y vamos a hablar de lo que ha dicho el Tribunal Electoral. Bueno, cuando se trata de sentencias que tengan que ver con, por ejemplo, personas menores de edad, pues necesitamos que nuestra sentencia sea entendible para esas personas. O sea, nosotros mismos en los tribunales tenemos que traducirlas del lenguaje técnico jurídico a un lenguaje plenamente entendible. O, por ejemplo, cuando tiene que ver con pueblos y comunidades indígenas, esto puede implicar la traducción a la lengua de la comunidad.
Y la traducción, no de la versión técnico-jurídica, porque yo no sé cómo se podría decir en otomí o en náhuatl o en mixteco, cómo traducimos determinancia, ¿no? O sea, de hecho, ¿cómo hablamos de determinancia con abogados que no son electoralistas? O sea, es que esa palabra que es tan nuestra, ¿no? Tan del área electoral. Bueno. Entonces, esto puede llevar a que un derecho de las partes dentro del PES sea que su sentencia sea entendible, ¿no? Esto se puede cumplir de muy diversas formas. Una de ellas, o sea, vamos a hablar de algunas formas que existen. Una de ellas es buscando que la resolución como tal sea per se entendible en un español común y corriente. Este camino a mí, Octavio Vado, me parece que puede ser un poquito complejo porque hay términos técnicos jurídicos que tenemos que utilizar. Vuelvo al ejemplo, determinancia, ¿no? Tenemos que analizar la determinancia. Entonces, y la determinancia se llama así, se llama determinancia, ¿no? A mí no me gusta el término, a lo mejor yo le hubiera puesto otro, pero no es lo que me parece a mí relevante, sino el concepto que se ha acuñado, y el concepto es determinancia. Entonces, si hay que poner determinancia, hay que poner determinancia, ¿no? Porque no podemos usar un sinónimo, porque propiamente no hay sinónimos para determinancia. Bueno, un segundo camino es el incluir dentro de la resolución versiones ciudadanas. Ahora, esto de la versión ciudadana nos presenta un problema práctico, muy práctico, porque como habrán visto ustedes, yo trato de aterrizar todo esto que estamos viendo, lo trato de aterrizar a cuestiones realmente operativas. ¿Quién debe hacer la versión ciudadana? O sea, en los goles, en la práctica, ¿quién la debe de hacer? Volvamos al ejemplo donde Manuel es la magistrada y Jesús es su secretario de Estudio y Cuenta. Entonces, en este asunto de menores, ya le gustó la sentencia a Manuel, está de acuerdo, la vamos a subir al pleno, la vamos a votar. Muy bien, Jesús, está muy bien hecha. Ahora, es de un asunto de menores. Necesitamos la versión que entiendan los menores. ¿Quién la va a hacer? Manuela le va a decir a Jesús, hazla. Porque a lo mejor Jesús le va a decir, oiga, licenciada, mire, pues la neta es que no sé, mire, yo no convivo con hijos, no tengo hijos, no sé, o sea, ¿cómo la hago? No es que no quiera, no me estoy negando a hacer mi trabajo, es que no sé. O Manuela le va a decir al área de comunicación social, pues ahí te va la sentencia, ahí tradúzcanla. ¿Quién lo va a hacer? Y esta es una pregunta que te lanzo a ti en lo individual, pero también a ti como institución. Tú le das, es pregunta, o sea, no es acusación, es pregunta. Tú le das a tu personal los elementos, las herramientas para que puedan hacer estas cosas, para que puedan hacer la traducción. ¿Se los das? ¿O tú asumes que lo pueden hacer? Porque, perdón, pero el más doctor en Derecho, la más doctora en Derecho, probablemente no haya llevado clases de lenguaje ciudadano. Entonces, probablemente la persona más docta del derecho no va a sabértelo hacer. Ahora, alguien me dirá, pues es bronca de los de comunicación social, pues ellos son comunicólogos, ¿no? Que lo traduzcan. ¿Entienden los términos técnicos? ¿Entienden los términos técnicos? Ahora, puede ser que haya distintas maneras de resolverlo. Cada quien mata pulgas conforme su estilo, ¿no? Permítanme la frase genérica. A lo mejor lo que se hace en tu organismo es, se junta el secretario de Estudio y Cuenta con alguien de comunicación social, le explica de qué va la resolución y el de comunicación social hace un resumencito en hoja y media. Por poner ejemplo. A lo mejor tienen algún tipo de especialista, no necesariamente en comunicación, pero sí, por ejemplo, en redacción o en pedagogía que les ayude a hacer la traducción. No sé. Lo que estoy diciendo es que esa debe ser una preocupación institucional. O sea, no solo la preocupación de Manuela como magistrada, no solo la preocupación de Jesús como secretario de Estudio y Cuenta o como proyectista, sino debe ser una cuestión atendible institucionalmente. Eso es lo que quiero señalar. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Bueno, lo que te pregunto, y no te lo pregunto para que levantes la mano y lo contestes. Si lo quieres hacer, hazlo, no hay ningún problema, ¿no? Lo que te estoy preguntando es cómo se hace en el lugar donde tú estás. ¿Es algo que ya previeron? ¿Es algo que están trabajando o cómo lo van a hacer? Después, el tema de la traducción. A ver,
cuando se trata, por ejemplo, de una sentencia que involucra a pueblos y comunidades indígenas y que vas a tener que publicar una versión en lengua, ¿quién te va a hacer la traducción? O sea, ¿conoces cuáles son las lenguas que se utilizan en tu entidad? Respecto de las cuales pues puede haber esa necesidad. ¿Conoces quiénes pueden ser los traductores? ¿Conoces la variabilidad de la lengua en tu entidad? Te voy a poner un ejemplo. ¿Alguien sabe dónde se ubica los pueblos y comunidades otomís en México? ¿Dónde tenemos otomís? En Hidalgo. Guanajuato, en Hidalgo y En Hidalgo, Querétaro. Guanajuato, ¿qué más? Querétaro. Hidalgo, Guanajuato, Querétaro, ¿qué otro? Estado de Estado de México. México. Por lo menos en 4 entidades. Ahora, ¿es el mismo otomí? No. O sea, ¿el hay otomí de variación. Hidalgo es el mismo que el de Guanajuato? No, hay variación en palabras y pronunciación. Incluso dentro de un estado, ¿no? En Querétaro, por ejemplo, hay otomís en Amealco y en Tolimán, y la lengua no es igual. O sea, lo que te estoy tratando de decir es, fíjate lo que te estoy diciendo, es, pues contraten un traductor de otomí. Pues, ¿cuál? Pues uno de otomí, ¿no? Pues ahí que encuentren, ¿no? Tampoco no es lo mismo. O sea, no hay como un otomí estándar, no necesariamente. Entonces, si es un asunto de la comunidad de Amealco y contrato a Fermín, que él, en lo que le sabe, es el otomí de Tolimán, no lo estoy haciendo bien. Ay, es que se entiende. No se entiende, no lo estoy haciendo bien. Alguien de aquí me va a levantar la mano y decir, pues a mí me vale, yo estoy en Veracruz, ni que el otomí, ni el náhuatl. Pero en náhuatl pasa lo mismo, prácticamente con todas las lenguas. No es exactamente igual. Entonces, tú no puedes decir acríticamente, pues ay, contraten cualquier traductor. Tienes que verificar que es el que te lo va a poder traducir de manera perfecta y completa y totalmente entendible para la comunidad. Oiga, doctor, ¿y cómo le hago? Bueno, pues ahí hay varias cosas, varias formas. Porque normalmente los tribunales electorales no tenemos listas de peritos, ¿no? Bueno, pues vas al Tribunal Superior de Justicia del Estado, por ejemplo, vas a la Universidad Autónoma, vas al Instituto de Lenguas, ¿no? Entonces, indígenas de México. Entonces, puede haber distintas opciones para que consigas esto. Lo que yo te pregunto es, y de nueva cuenta, no es para que me lo contestes, o sea, si quieres, sí, pero simplemente, digamos, es más una pregunta retórica, lo que quiero decir. Es, ¿tu tribunal cómo lo hace? ¿Cómo está previsto esto? ¿Cómo lo resuelven? Ahora, a lo mejor aquí los compañeros de los OPLES dicen, ay, por fin una que nada más le toca a los tribunales. No, también te toca a ti, OPLE. Por ejemplo, en una audiencia puede ser que necesites un traductor, un intérprete. Ahora, y aquí les voy a decir una cosa, que tienes que tener muchísimo cuidado. Intérprete no es lo mismo que traductor. No es lo mismo. Y quien te hace interpretación no necesariamente te hace traducción. Por ejemplo, traducción es, a ver, soy la editorial que ustedes se les ocurran. Aquí está este libro de don Adam Przeworski y lo quiero traducir. Entonces contrato a Fermín para que me haga la traducción. Me entrega una muy buena traducción y se publica. Pero después le digo a Fermín, oye, fíjate que viene el autor que no habla español. Przeworski habla un español perfecto y además es re buena gente y le gustan los puros y con eso me cayó mejor. Pero vamos a suponer que no hablar español. Entonces le digo a Fermín, oye, pues ayúdanos en la reunión, ¿no? Pues ahí nos vas interpretando. Y Fermín me va a decir, no, es que no te hago interpretación. Pues, ¿cómo no? Si me tradujiste el libro. Es que traducir es una labor de tengo el texto o tengo un video y voy traduciendo, pero al mismo tiempo voy consultando y voy revisando. Esa es la interpretación. Esa es la traducción. La interpretación es al momento, ¿no? Entonces, no necesariamente quien te hace interpretación te hace traducción. Entonces, tú tienes que verificar eso. Por ejemplo, para la audiencia. Pero también tienes que verificar que hable la lengua del lugar. De nueva cuenta. Llevo a alguien en una audiencia en Veracruz, llevo a alguien que habla, pues es que es en náhuatl, llevo a alguien que habla náhuatl del Estado de México, de la Ciudad de México, no es lo mismo. Ay, pues es que yo pensé, pues no ande pensando, primero verifique. Mi pregunta es, ¿cómo lo haces? No tú, o sea, no tu persona, sino cómo lo tiene previsto tu tribunal o tu OPLE. ¿Hay algún procedimiento? ¿Hay algún protocolo? ¿Hay algunos lineamientos? A lo mejor no escritos, puede ser que escritos, tal vez sería lo ideal,
pero en la práctica se sigue de alguna manera. Probablemente si tenemos en esta aula virtual compañeras, compañeros de Oaxaca o de Chiapas, nos van a decir, ay, doctor, pues eso ya no lo sabemos, ya lo hacemos. Pero les voy a decir una cosa, no solo hay pueblos y comunidades indígenas en Oaxaca o en Chiapas, están en todo el país. Entonces, este es un tema, o sea, qué bueno que ustedes ya lo tengan previsto, pero es que todos lo tenemos que tener previsto. Eso es lo que estoy tratando de decir. ¿Por qué? Porque es un derecho de las partes. En el PES, en cualquier procedimiento, pero más en un procedimiento sancionador, ¿no? No sé si sobre esto habíamos hecho algunas reflexiones. Por último, nos queda dentro de las reglas del debido proceso el derecho a una revisión, ¿no? El derecho a la impugnación. Ya sea mediante un medio de impugnación que sea un juicio nuevo o mediante un recurso, ¿no? O sea, cuando hablamos de un recurso, cuando hablamos de un medio de impugnación es una nueva litis. Voy a poner un ejemplo. Medios de impugnación en sentido estricto, ¿no? Estamos hablando en sentido general, pero estoy hablando en sentido estricto. Se dicta la sentencia que Jesús le trabajó a Manuela y que Manuela sometió al pleno y que se aprobó. ¿En qué estado estás, Manuela? En Guanajuato. Perfecto, ahí supongamos que en el tribunal de Guanajuato, ¿no? Bueno, entonces, ahora, esa sentencia se va a impugnar ante la sala competente correspondiente, que es Monterrey. En un JDC, bueno, ese es un nuevo juicio, ¿no? Ese es un nuevo juicio. Las personas en México siempre tenemos derecho a una segunda instancia. Por eso en México, salvo casos muy específicos previstos en la Constitución, todos los juicios tienen al menos 2 instancias. Normalmente 3 con la impugnación federal, pero al menos 2 instancias, al menos. Ya sea en una impugnación ordinaria, como es un recurso, o en una impugnación extraordinaria, como puede ser un juicio, como puede ser el JDC o el juicio de amparo, ¿no? ¿Qué excepciones hay? Bueno, pues los juicios en única instancia, por ejemplo, ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o los juicios en única instancia ante la Suprema Corte de Justicia, no sé, acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales. ¿Pero por qué? Porque están previstos en la Constitución así. O sea, la propia Constitución te dice, tienes derecho a 2 instancias, pero también la propia Constitución te dice, en estos juicios ni maíz palomero, es una instancia y se acabó. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora bien, entonces, siempre tiene que haber un derecho a una segunda instancia. Esta segunda instancia a veces es ordinaria, a veces es extraordinaria. Por ejemplo, en los pocos estados que mantienen los PES y los POS en los soples, la revisión la hace el Tribunal Electoral Local, ¿no? ¿Por qué? Porque se respeta esta idea de la segunda instancia dentro de una impugnación ordinaria. La primera instancia ante el OPLE, la segunda instancia ante el tribunal. A nivel federal y en la mayor parte de las entidades, el PES y el PES lo tenemos distinto. Instruye, la etapa de instrucción, de la que ya hablamos ayer y no voy a repetir, salvo pregunta de ustedes, ¿no? La etapa de instrucción se realiza ante el OPLE y la decisión ante el tribunal. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Y entonces me van a decir ustedes, ¿y en dónde queda la segunda instancia? Ah, es que la segunda instancia es extraordinaria, ante la sala correspondiente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que puede ser, según el caso, sala superior o una sala regional. ¿Estamos de acuerdo? A nivel federal, ¿cómo funciona? Primera instancia, sala regional especializada, segunda instancia, sala superior. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Entonces, ahí tenemos también este derecho a una segunda instancia. Ahora, desde luego, este derecho se debe de agotar de manera correcta. Voy a poner un ejemplo que miren, no voy a mencionar porque hay que mencionarlo, pero yo sé que ustedes lo dominan, ¿no? A una persona se le niega cuando impugnan, por ejemplo, en JDC y lo que hacen es repetir los argumentos con los que perdió en el juicio original. No, pues no, eso no se vale. O sea, tienes que dar nuevos razonamientos, ¿no? Si lo que estoy impugnando es la sentencia del tribunal, no puedo repetir los argumentos que di para impugnar la resolución del OPLE. ¿Estamos de acuerdo? Porque es un acto distinto. Entonces tengo que actualizarlos, ¿no? Pero esa es clásica de abogado baquetón. O sea, nada más copian y pegan. No, pues no, papá. Tienes que dar nuevos razonamientos. ¿Por qué? Porque el tribunal te dio otras razones.
Claro, esto también implica una responsabilidad del tribunal, o sea, el tribunal no puede simplemente copiar y pegar lo que resolvió el OPLE en primera instancia, ¿no? Porque, pues entonces, ¿cuál es tu labor? Bueno, yo quisiera dejarlo hasta aquí en cuanto a mi peroración y pasar a las reflexiones, los comentarios de ustedes. La verdad es que veo varias caras, muchas, como así, como dubitativas o pensativas, lo cual me da mucho gusto, porque eso quiere decir que nos está girando la ardilla con las cosas que aquí hemos venido platicando, y creo que eso es lo importante. Entonces, por favor, quien quiera hacer uso de la voz, sería muy interesante. Yo sé que aquí tenemos alguna consejería por ahí, alguna magistratura, sé que tenemos gente con mucha experiencia. Sería bien interesante que nos compartan eso, sus experiencias o lo que les ha tocado ver, o cuestiones que les han tocado atender, porque creo que eso nos enriquece a todas y a todos, ¿no? Porque si no, nada más es mi experiencia, y mi experiencia pues es finita, como la de cualquier ser humano, ¿no? Pero cuando son generosas y generosos y nos comparten, pues todos y todas aprendemos. Entonces, quien quiera hacer uso de la voz, voy a ver mientras en el chat. Adelante, Daniel. Buenos días a todas y todos. Apagué la cámara porque había un poco de interferencia y así resulta un poco más rápido el internet. Respecto a este punto que relaciona del estudio de la litis, si bien pues creo es un trabajo mayormente jurisdiccional, lo cierto es que también pues nos sucedió en 2021 con la presentación de quejas y denuncias que realmente le batallamos para saber qué querían, es decir, para saber qué estaban pidiendo. Y a esto retomo el comentario que hice ayer, que a lo mejor fue un poco escueto en cuanto a la suplencia de la queja deficiente, que efectivamente ahora en el proyecto de reformas se está planteando precisamente esta parte, ¿no? O sea, se está planteando el hecho de suplir la queja deficiente en todos los medios de impugnación a los partidos políticos. Entonces, nosotros también desde la presentación de las denuncias y quejas, que también es común, pero digamos que no es tan práctico porque perdemos mucho tiempo de estar requiriendo a los denunciantes qué es lo que quiso decir, ¿verdad? Entonces, por ahí sí hicimos varias cuestiones en ese sentido de fijar esa litis desde acá, aun cuando estamos limitados pues digamos, de facultades. Creo que la mayoría de las cuestiones que llegan a consejos municipales y distritales son contravenciones a propaganda político-electoral. Y eso, pues, es una cuestión bastante amplia, ¿no? Porque aquí encuadra las pintas de barda, los espectaculares, las revistas promocionales, etcétera, etcétera. Y eso es a lo que nos enfrentamos realmente. Pero digamos, esta dificultad que viene o deviene de la mala práctica también de los partidos políticos de presentar ahora el elemento mínimo indiciario, es decir, que el mínimo del mínimo, pues nos pone un poco a batallar, ¿no? Y esta esencia de la parte dispositiva, pues creo que se está perdiendo y nos dejan toda la carga a las partes instructoras. Gracias, Daniel. Es que es muy interesante lo que tú dices, porque yo corroboro lo que tú comentas, ¿no? A ver, cuando hemos tenido experiencia desde lo local, y como tú dices, desde lo que se presenta en los órganos municipales, la verdad es que vemos cosas que luego quienes solo tienen experiencia en lo federal, luego hasta les sorprenden. A mí me ha tocado ver peces. Esto que voy a decir, neta, no me lo estoy inventando. Y probablemente Daniel podrá corroborarlo. A mí me ha tocado ver peces por propaganda pintada en piedras. En piedras. O sea, si hay aquí un compañero del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a lo mejor me dice, ¿cómo piedras? Pues sí, piedras. A mí me ha tocado ver, me acuerdo de un caso muy específico. Ya ven que hay, en época de campañas imprimen estas calcomanías que se pegan en las defensas de los carros, ¿no? Bueno, una denuncia porque una calcomanía de esas estaba pegada en el tablón de avisos de una iglesia. Los elementos religiosos y propaganda en un lugar religioso.
Y uno dice, carambas, pero si nada más es un sticker. Pues sí. O sea, creo que Daniel se refiere a eso, ¿no? O sea, ese tipo de casos que parecen muy chiquitos, pero que son los que nos saturan desde lo local, en lo local. O sea, eso es lo que nos satura. O sea, los grandes asuntos de televisión, pues esos no nos tocan, pero nos tocan los otros. ¿Y cómo nos llevan tiempo? Porque, por ejemplo, de estos casos que estoy hablando, hay que hacer una oficial electoral, ¿no? O sea, hay que mandar a alguien, hay que cerrar una oficialía, hay que hacer el escrito, o sea, la constancia, la tiene que revisar el jefe o la jefa, se le tiene que entregar partidos, y luego, en su caso, se inicia el procedimiento, y uno dice, neta, por una piedra, pero de verdad, en serio, no me lo estoy inventando, son casos reales. Bueno, yo creo que tienes mucha razón, Daniel, en cuanto a la inquietud y en cuanto a esta percepción de que se va perdiendo mucho lo de la esencia de lo dispositivo. Ahí no me quedaría más que decir que bueno, pues es tu apreciación y desde luego creo que esto es así. Y lo segundo es, ahora, pues decir eso es así como te acompaño en el dolor, pero pues ¿cómo te ayudo? Yo creo que una posible salida, y velo simplemente como una mera reflexión no académica, desde luego, es cuando uno pide aclaración, ser lo más preciso posible, ¿no? O sea, tratar de obligar a la parte denunciante a que precise de mejor manera. A ver, ¿cuál es la conducta? O sea, ya sé que yo tengo que clasificarla, pero a ver, tú ayúdame. ¿Cuál es la conducta? ¿Qué elementos constitutivos de la conducta usted aprecia? O sea, tratar, o sea, cuando pedimos la aclaración de la denuncia o de la queja, tratar de ser muy específicos en qué puntos necesito que me aclares. Entiendo, desde luego, que tú me podrías decir, bueno, y si no me contestan, bueno, y si no me contestan de manera completa, de todos modos hay que resolver, o sea, lo entiendo, pero tratando de encontrar alguna solución con los criterios actuales que tenemos, pues me parece que puedan ser esos. A lo mejor es un flaco consuelo, Daniel, pero espero que te sirva. Muchas gracias. ¿Quién más? Veo que aquí en el chat alguien puso algo. Héctor, mi comentario es en el sentido de que cuando participé como auditor en la Junta Local Ejecutiva en Puebla, precisamente la fiscalización está aún corta, es muy difícil tener un monitoreo preciso de la propaganda. Las tecnologías también son un caso, como el flujo de dinero que hay para comprar publicidad en Facebook o incluso en TikTok. Sí, claro, ¿no? Y entonces probablemente todas y todos tenemos ahorita en la mente la sentencia de los influencers, ¿no? Ahora, esa sentencia es muy interesante que ustedes la vean. Digo todas, pero esta me parece muy interesante porque había que derrotar esta presunción de lo espontáneo, ¿no? Entonces, que ustedes vean en la sentencia cómo se derrotó la presunción de la espontaneidad. ¿Por qué? Porque se acreditó una conducta concertada. Ahora, no les digo más, o sea, les podría platicar, pero lo que quiero es que lean la sentencia. Pero es muy interesante ver cómo se acreditó esto. Ahora, ¿por qué es relevante? Porque los asuntos de redes sociales en elecciones locales son peces federales o peces locales. Son peces locales, porque no es radio y televisión. Entonces, un asunto de TikTok, de YouTube, de Instagram, que tenga que ver con elección local, es local, les va a tocar a ustedes. Eso te implica varias preguntas. Primera, por ejemplo, ¿cómo se acredita? ¿Cómo haces la oficialía electoral? Es lo mismo, son preguntas, ¿eh? Es lo mismo que te llegue el representante y aquí desde mi teléfono haz la oficialía electoral de que estamos entrando a TikTok y aparece esto. Es lo mismo a que tú entres desde la computadora de la oficina y levantes la fe. ¿Es lo mismo? ¿Te hace igual? Obvio que no. ¿Cuál tiene mayor credibilidad? ¿Cuáles son los elementos de confirmación? O sea, te lo estoy planteando. ¿Cómo vas a acreditar? ¿Cómo se puede acreditar que no hubo espontaneidad? Porque lo que se tiene que derrotar ahí es la espontaneidad, ¿no? ¿Cómo se va a acreditar que no hay espontaneidad? ¿Qué elementos se requieren para acreditar que no hay espontaneidad? Bueno, esta sentencia de los influencers te da los elementos para que lo hagas. Entonces, por eso les sugiero por ahí que la lean. Pero sí, desde luego, el tema de redes sociales es, híjole, es un tema interesantísimo, porque además hay otra. A ver, Facebook se define a sí mismo como red social. Bueno, hasta la película del creador de Facebook se llama así, ¿no? Red social. Twitter no. Twitter se define a sí mismo como medio de comunicación. Ahora,
¿Eso quiere decir que tú en automático ya debes considerarlo medio de comunicación? No, o sea, una cosa es cómo se define y otra cosa es hacer análisis. O sea, hay que estudiarlo, pero son parámetros para el análisis. TikTok, ¿qué es? YouTube, ¿qué es? Una cadena en WhatsApp, ¿qué es? Con otra, por ejemplo, digo, aquí estoy hablando de cosas que van más allá de nuestra clase, pero se entrelazan. ¿Cómo compruebas que algo es un mensaje de WhatsApp? ¿Basta la impresión que te están ofreciendo dentro del expediente o hay que hacer una oficial electoral? La oficial electoral, ¿desde dónde la haces? ¿Quién te debe presentar el mensaje? ¿Desde qué teléfono entra? O sea, hay varias preguntas ahí que tenemos que ir resolviendo, que son eminentemente prácticas. Pero por eso me encanta esta materia y por eso me encanta lo procesal, porque no te aburres, pues. O sea, digo, está difícil, pues, pero no te aburres, ¿no? No es como el derecho civil. O sea, ya todo lo dijeron los romanos, ya agarras a un piano y ya están todas las respuestas. Acá las estamos construyendo. Es que eso es lo padre. O sea, aquí no hay ulpianos. Aquí no hay papinianos. Aquí no hay. Allá sí, los civilistas sí inciensan a Papiniano y a Modestino y se acabó, pero acá no hay. Acá apenas se están haciendo, a lo mejor son ustedes, ¿no? Y en 100 o 200 años van a decir, sí, no, Mirta López, la gran teórica del procesalismo electoral, pero ahorita todavía no hay. Entonces eso lo vuelve muy interesante. Muy bien. ¿Quién más? Tenemos buen tiempo. ¿Quién más? Adelante, Lucía. Gracias. Ahorita que comenta el tema de las pruebas y mencionó el mensaje de WhatsApp, ¿se podría considerar como una prueba técnica y se tendría que hacer la oficial electoral en su caso, podría ser con el celular de quien ofrece la prueba o como denunciante? Gracias. Sí, y además corroborando que sea lícita. O sea, ¿por qué tuvo acceso a ese mensaje? ¿Se lo mandaron a esa persona? ¿Forma parte del chat? ¿O pues me lo mandó alguien? ¿Quién se lo mandó? Pues uno de un número que no conozco. No. O sea, cuando hablamos de este tipo de cuestiones, cuando es comunicación tuya, perfecto. Pero cuando es una comunicación que no es tuya, se tiene que comprobar cómo llegó ante el oferente, porque si no puede ser prueba ilícita. Pero sí, desde luego hay que hacerlo así. Y hay que tener mucho cuidado porque ustedes saben que hay generadores de chats falsos. Hay aplicaciones que te generan chats falsos. No les voy a decir cuáles tampoco, pero hay generadores de esto que son gratuitos además. ¿No se han fijado cuando viene, por ejemplo, el 15 de septiembre, que suben en Facebook, ¿no? Un supuesto chat entre los independentistas. Se escribe la corregidora, ya nos descubrieron. Y escribe Hidalgo, voy a darle campanazos. Y escribe Allende, ya voy para allá. Que nos da mucha risa porque parece mensaje de WhatsApp. Eso se usa para lo bueno, pero también para lo malo. Además es facilísimo. O sea, supongan que yo tengo el teléfono de alguno de ustedes y está la imagen. Con eso, o sea, su foto. Ya con eso se puede crear. Digo, obviamente yo no lo haría, pues. Pero, entonces, todo esto se tiene que verificar. Entonces, por ejemplo, ¿estás entrando al WhatsApp o estás entrando a una aplicación distinta? O WhatsApp, o Telegram, o la que sea. Entonces, hay varias cosas que se tienen que verificar en el desahogo de esa oficial electoral, que probablemente es una inspección. Pero sí, desde luego iría por ahí, Lucía. Muchas gracias. Mi estimada Sandra, qué gusto de verte, saludarte. Por cierto, que te acuso recibo del oficio que me enviaste de una vez, virtualmente y de forma pública, y te escuchamos con gusto. Adelante. Muchas gracias. Buenos días, compañeras y compañeros. Me dan, como siempre, mucho gusto escucharte, Vado, porque pues tienes una amplísima experiencia y pues mucho conocimiento en la materia. Sabes de lo que hablas y pues ya sabes lo mucho que respeto tus opiniones, tus puntos de vista. En ese sentido, fíjate que escuchándote, quería hacer alguna reflexión con las compañeras y compañeros y bueno, pues saber también tú algún consejo que les puedas dar con base en lo que les voy a exponer. Fíjense que yo tenía sospechas, las cuales a la postre he confirmado al tener conocimiento de los diferentes expedientes que han tramitado tanto ustedes como los consejos electorales e incluso el personal de la propia unidad técnica jurídica y de lo contencioso electoral. Y es la siguiente, Vado. Tenía yo la impresión de que en muchos casos las investigaciones
que llevaran a cabo nuestras compañeras y compañeros que se constituían pues como autoridades investigadoras, tardaban mucho y no necesariamente porque no les proporcionaran la información en forma y tiempo a aquellas autoridades o entes a las que les requerían esta información, sino porque creía yo que en muchas ocasiones pues no estábamos haciendo nuestro trabajo de forma correcta. A que cuando Creo que se cortó, ¿verdad? porque yo soy solamente de quejas y denuncias. Se escuchan? cortó cuando dijiste cuándo. Ya. Ya me escuchan, ¿verdad? Sí, ya. Les decía que obviamente yo no formo parte de la autoridad sustanciadora, yo solamente integro comisión de quejas y denuncias y yo digamos que conozco los expedientes una vez que estos han sido concluidos a través de las sentencias y eventualmente cuando lo remiten a la unidad jurídica. Pero les decía que confirmaba mis sospechas, que no estábamos haciendo un trabajo lo más eficiente posible, en el sentido, decía Octavio, por lo siguiente: cuando reciben los escritos de queja o denuncia, compañeras y compañeros, me doy cuenta que en el auto de erradicación, lo único que hacían era transcribir de manera íntegra los hechos denunciados con las palabras exactas que las personas denunciantes asentaban en sus escritos. Y Creo que se volvió a cortar, Sandra, después de que dijiste hemos. se están presentando estos escritos, estos aspectos, ¿no? Entonces, ahora sí que nos lo comunican como ellos pueden darse a entender, como no lo pueden comunicar. Desde mi punto de vista, es correcto que ellas y ellos asienten, ¿verdad? ¿Cuál es, digamos, la causa de pedir, ¿no? De estas personas, pero justamente tienen que hacer eso, tienen que identificar la causa de pedir, es decir, qué hechos concretos son los que están denunciando y eventualmente, Octavio, cuáles, digamos, supuestos jurídicos, hipótesis jurídicas podrían actualizarse. ¿Por qué lo comento? Porque eso es imprescindible para que ellas y ellos puedan realizar una investigación atinada. Luego me daba también cuenta que de las pláticas que tenía con algunas personas que buscaban o hacían como, de cuenta, varias líneas de investigación y le pegaban a todo, Octavio, a todo, como si fueran uso de recursos públicos, pero al mismo tiempo propaganda personalizada, pero al mismo tiempo todo en uno, ¿me explico? Y si pudiera existir, pues, conductas que con una sola conducta, pues, se pudieran realizar diferentes infracciones electorales, pero sabemos, lo cierto es que deben de ser muy concretas, ¿no? Entonces, eso a la postre que traía, que al estar pregunte, requiere y requiere información innecesaria, se alargaba la investigación. Y eso que producía, pues, un retardo en la impartición de justicia, ¿no? De manera innecesaria. Entonces, trayendo a colación todo lo que tú comentabas, qué importante es que en un primer momento, en el auto de erradicación, podamos desprender la causa de pedir y la sepamos identificar y, por supuesto, asentar en el propio auto de erradicación. Y luego, en un segundo momento, Octavio, cuando ya vamos a emplazar, cuando se hace el auto del emplazamiento, fijar correctamente la litis, ¿verdad? ¿Para qué? Para que a partir de ello, pues también sepa la parte denunciada que atenerse. Entonces, creo que lo que estoy comentando, pues no es en aras más que de compartirlo con compañeras y compañeros y que lo hagamos propio. Cuando a veces nos dicen las cosas o cuando a veces nos damos cuenta de que hicimos ciertas cosas, nos produce a lo mejor algo de incomodidad, de inconformidad, pero no se trata de eso, se trata más bien de identificar qué área de oportunidad tengo para mejorar de aquí en adelante mi trabajo y cómo me puedo yo incluso facilitar el trabajo, pues asentando muy bien cuál es la causa de pedir. Me evito estarle requiriendo, por ejemplo, a presidencias municipales, a áreas de presidencias municipales, información que es innecesaria. Entonces creo que es muy importante lo que has estado comentando. Yo te agradezco mucho y bueno, pues a mí me gustaría escuchar, no sé si estuvieras en posibilidad, Octavio, alguna reflexión en torno a ello, sobre todo porque tú tienes una experiencia, pues digamos, pues distinta, ¿no? Una experiencia ya desde ahí de la escuela judicial. Gracias. Mi estimada Sandra, pues la verdad es que no podría añadir mucho a lo que tú muy bien expresaste. Tal vez lo que diría es lo siguiente, que
Cuando esto no se hace bien, o sea, cuando lo que tú comentas no se hace bien, no se hace con cuidado, el expediente se empieza a torcer. Y cuando llega a la resolución, o peor aún, cuando llega en segunda instancia ante quien tenga que llegar, ya es muy difícil enderezarlo. O sea, ya es muy difícil la depuración, porque se empezó a hacer mal desde un inicio y se siguió por ese caminito. Entonces, esas depuraciones o esas correcciones se tienen que hacer lo antes posible, porque si no, pues es el árbol que crece chueco, ¿no? Ya, después de 2 años ya no lo puedes enderezar, ¿no? Entonces, sí, desde luego. Ahora, entiendo, porque aquí podrá haber compañeros que nos digan, pero es que eso está muy complicado. Sí, claro, yo entiendo, yo sé que es difícil, ¿no? Sobre todo cuando nos topamos con un foro que a veces no está lo suficientemente capacitado, o sea, personas, abogadas, abogados que normalmente no litigan lo electoral, que eso es lo que muchas veces nos toca en lo local, o que sí lo litigan, pero que por estrategia hacen ciertas cosas, ¿no? Entonces, me parece, pero pues tenemos que lidiar con eso, o sea, insisto, nadie nos dijo que nuestra materia fuera fácil, ¿no? Creo que otras, no diré cuáles, pero creo que otras pueden ser más sencillas. Ahora bien, puede suceder que de la precisión que nosotros vayamos haciendo con los actos posibles y dables de investigación, lo vayamos precisando. Pero quisiera rescatar de todo lo valioso que dijiste un punto que es el ir teniendo claro de qué va el pleito. Porque cuando vamos teniendo claro de qué va el pleito y cuál es el ilícito posiblemente cometido, o sea, no es un escopetazo, ¿no? No es, pues de los 20 que dice la ley, yo creo que pueden ser 15, ¿no? Cuando vamos teniendo claro el ilícito y cuáles son los elementos del ilícito, vamos teniendo claro qué se tiene que acreditar y en su caso, qué diligencias o qué medidas tenemos nosotros que agotar. Cuando no hacemos esto y lo dejamos abierto, insisto, como si fuera un escopetazo, entonces ni siquiera nosotros podemos tener claridad como autoridad instructora y luego como autoridad jurisdiccional, pero primero como autoridad instructora, de qué requerimientos tendríamos que hacer. En cambio, cuando podemos ir definiendo cuáles son las conductas y cuál es el ilícito electoral posiblemente cometido, podemos definir cuáles son los elementos del tipo y por lo tanto qué se tiene que acreditar, de manera tal que podremos ir generando requerimientos muy puntuales hacia las partes, autoridades u otros particulares que realmente nos van a dar información relevante para resolver el asunto, a nosotros o al órgano resolutor que corresponda. Muchas gracias, Sandra, y siempre un gusto interactuar contigo. Patricia, adelante. Buenos días a todas y a todos. Muy rápido, bueno, me pongo nerviosa porque escucho personas con bastante experiencia en la materia electoral. Yo comentaba ayer que estuve 2 años escasamente en el tribunal local y me surgieron varias dudas. A lo mejor no sé si me expreso de la mejor manera, pero hablamos el tema de reunir con los elementos del tipo. Estuve participando en un PES, les comentaba ayer. La materia electoral pues es bastante dinámica. Se me hizo una materia muy compleja a mí en lo particular porque mi experiencia ha sido más legislativa y bueno, pero bueno, estuvimos ahí un rato y me llamó la atención un expediente que tuvimos y que decían no reúne el elemento de llamado al voto, pero para mí sí es como era una perspectiva personal, era un candidato que se estaba posicionando con la pinta de bardas, entregando ciertas cosas en las escuelas, y decía, no se acredita porque no hay un llamado al voto, se tiene que hacer un llamado al voto para acreditar el tipo, pero entonces, para mí era una posición, y total que, bueno, la sentencia fue que como no había un llamado al voto, solamente había como una posición, entonces tenía esa duda, en ese momento, ¿cómo se puede acreditar ese tipo? Yo te diría 2 cosas. La primera es que no pidas disculpas, o sea, te estás formando y nadie somos expertos, o sea, cuando me refiero a que nadie somos expertos, me refiero a que nadie ya lo sabemos todo, o sea, neta, o sea, proceso electoral tras proceso electoral salen cosas que yo digo, ¿y a quién se le ocurrió, no? Y ando en esto desde el 91, entonces, mira, esto es como decía Borges, donde unos han dicho rutina, yo he dicho asombro. Aquí no hay espacio para dejar de asombrarse, entonces no pidas disculpas. Lo segundo es, a ver, es que es un tema súper complejo, porque hay veces que el llamamiento es muy expreso, ¿no? Y no se olviden de votar por nuestra opción. Bueno, ¿no? No se olviden de impulsar que nuestra candidatura. Bueno,
Pero hay otras ocasiones donde el llamamiento no es expreso, pero tendremos que entrar a un análisis de la lógica del acto. Aquí me voy a servir de las ideas de, ay, este autor, se me acaba de ir el nombre, este español autor del libro Quaestio Facti, ay, de la doctrina probatoria española, ¿cómo se llama? Ay, es que Daniel Jiménez Lager, ¿no? ¿Cuál es la lógica del acto? Y aquí, por ejemplo, un elemento muy importante, Patricia, es el elemento temporal. ¿Cuándo se da? O sea, no es lo mismo que se dé, pues ya pasaron, hace 6 meses hubo elecciones, ahorita no es periodo electoral ni estamos cerca. A que se dé cerca del proceso electoral, a que se dé dentro del proceso electoral, a que se dé cerca en precampañas o cerca del registro de candidaturas, ¿no? Entonces, conforme nos vamos acercando más al momento electoral, el análisis se vuelve más, o sea, la interpretación se vuelve más, es que quisiera escoger una, o sea, se interpreta de manera distinta, o sea, cada vez más parece una cuestión electoral, porque no es lo mismo que lo hagas cuando faltan 2 años y medio a cuando faltan 2 días para el registro de candidaturas, ¿no? O a cuando estás en precampañas. O sea, ahí hay que ser más quisquillosos, es lo que quiero decir. Entonces, no, me apena mucho no poderte dar una respuesta exacta, porque no admite respuestas exactas. Lo que admite es el análisis contextual, ¿no? De cómo se debe interpretar lo que dijo, de cómo se debe interpretar dónde lo dijo y sobre todo el elemento temporal. El elemento temporal es fundamental. Mientras estamos más cerca de la jornada electoral o del proceso electoral, entonces esto hay que interpretarlo con un mayor ojo negativo, pues, hacia la conducta. Entonces, esa es mi respuesta. Insisto, entiendo que no te estoy dando, no te estoy diciendo absolutamente cómo, porque no se puede, sino te estoy dando los parámetros que se tienen que analizar. Muy bien, ¿quién más? Patricia, ¿querías hablar de nueva cuenta? Adelante. ¿No? A Raúl, adelante, Raúl. Buenos días, doctor. Sí, una duda. ¿Se podría tomar como propaganda electoral las encuestas que están realizando actualmente en Facebook o redes sociales sobre la presidencia de la República? Los candidatos que conocemos. Tendremos que analizar varias cosas, el contenido, quién lo distribuye, digamos así, de bote pronto necesitaríamos más elementos. O sea, como tal, porque una encuesta la puede hacer cualquiera, ¿no? Y publicarla, y entonces me parece que tendríamos que analizarla. O sea, necesitamos más información, es lo que quiero decir. Muy bien, ¿quién más? Bueno, de no ser así, yo les agradezco mucho que hayan estado conmigo en estas 2 sesiones. Entiendo que seguramente se siguen generando dudas, esto es así, pero espero haberles dejado sobre todo la idea de que esto lo tenemos que construir o que analizar desde la perspectiva de los principios del debido proceso que están en la Constitución, porque estamos hablando de un derecho sancionador. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, muy cuidadosas en las acciones que realicemos. Les agradezco mucho y desde luego quedo a su atención aquí en la Escuela Electoral. Muy buen día. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos y todos. Hasta luego. Excelente fin de semana.